Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad vamos a tener como entrevistado a Gabriel Amaro, el expresidente de AGAP. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Isaac, por la entrevista y a disposición de tu audiencia. Bien, pues le agradecemos por estar aquí con nosotros y nos gustaría comenzar hablando sobre el Agrofest, ¿no? Esta edición del Agrofest, ¿qué objetivos y qué ejes son los que tienen y en los cuales se basa? Mira, primero que este es un evento que hacemos la segunda edición este año del Agrofest, que busca integrar a toda la cadena productiva agraria. Desde el pequeñito agricultor, que está en una cooperativa, una asociación de productores, de cualquier parte del país, de cualquier tipo de cultivo, hasta el agroexportador agroindustrial, pasando por toda la cadena de proveedores de bienes y servicios del sector de todo tipo, desde materiales para embalaje hasta transportes, servicios financieros, laboratorios, etc. O sea, busca integrar a toda la cadena productiva. Es el evento que además de ello tiene una columna vertebral, que es un summit, un congreso, digamos, de 3 días, donde vemos diversos aspectos importantes para el sector agrario peruano. ¿Para qué? Para buscar influir de manera positiva en la política pública peruana y aumentar el desarrollo del sector agrario y su competitividad. Entre los puntos que se van a abordar, ¿no? Porque van a haber varias sesiones, ustedes incluyen, o mejor dicho, se incluye el tema de las tendencias que hay en el mercado, ¿no? Y si bien estas son cambiantes, ¿cómo, por ejemplo, esto se puede ver afectado en el marco del niño global? ¿Están considerando que de pronto puede haber este factor, ¿no?, que influye de cierta manera en el mercado? ¿Cuál es el comportamiento que prevén? Mira, hay diversos paneles, entre ellos hay paneles de mercado, hay paneles técnicos, por ejemplo, certificaciones, nuevas tendencias de certificaciones también en el mundo moderno, en los países desarrollados, que tenemos que comenzar a aplicar probablemente dentro de poco en el sector productivo. Y también hay paneles respecto al tema climatológico, ¿no? Y vamos a tratar uno en específico sobre los efectos y lo que podría venirse en un niño global y un niño costero. ¿Ya? Hemos invitado a Abraham Levy, por ejemplo, a que nos dé una charla al respecto y su visión de lo que podría pasar, pero también a productores de diferentes regiones, en donde cada uno va a expresar lo que ya viene sucediendo en su región respecto a estas anomalías y a este fenómeno climatológico y mostrarnos más o menos las tendencias que tendría cada uno de sus cultivos o los principales cultivos de cada región respecto a este problema. Y haciendo un paréntesis y quizás abordando parte de esa problemática, los resultados para el agro en algunos cultivos han estado bastante debilitados, ¿no?, en los últimos reportes del INEGI, especialmente, por ejemplo, en el caso de la papa o de la quinoa, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es lo que está sucediendo con este tipo de cultivos? ¿Cuál es la situación de los productores? ¿Hay una forma de darle una mirada un tanto, digamos, abierta, de primera mano, para que las audiencias, nuestro público, se haga una idea sobre lo que viene sucediendo? Sí, ya hemos tenido un primer semestre y sobre todo los primeros meses del año muy complicados, porque ya estamos en medio, digamos, del inicio de un niño costero, además de Ciclón-Yaku, que fue otra anomalía que hubo. Esto afectó hasta abril más o menos de este año como 39.000 hectáreas que fueron destruidas en el sector agrario. Afectó diversos cultivos, desde arroz hasta productos de pan llevar, pasando por algunos de agroexportación. Lo que se viene, hay tendencias, pero todavía no hay nada concreto. Lo cierto es que algunos países han determinado a niño global y algunos todavía son un poco más cautos respecto a cómo va evolucionando. Lo que más nos afecta es un niño costero, porque ya es el niño expresado en nuestro mar y en nuestra costa y en nuestro territorio, digamos. Hay posibilidades de que se agrave, pero también hay posibilidades de que sea moderado. Todavía nada está escrito. Lo que tenemos que hacer es prevenir. Ahora, lo cierto es que sí hay un cambio en el clima y como el sector agrario es el más sensible a este factor climatológico y a otros elementos, es el primero que se afecta. ¿Y cómo se afecta en la productividad? No solamente cuando la lluvia o un huaico o un terremoto afecta unas hectáreas de cultivo,
sino también por el destrozo de alguna carretera o el de algún puente donde tú no puedes ni llevar personal ni insumos para la agricultura o puedes sacar la producción. O además los cambios de temperatura a cultivos que necesitan ciertas temperaturas los afecta en cuanto a la productividad. Entonces, lo que ya tenemos en este momento es que sí están afectados, va a haber menor productividad, con lo cual podrían subir los precios en función a cómo se vaya perfilando la gravedad del niño. Esto puede ser más pronunciado o menos. Esperemos que esto no pase de moderado, pero lo cierto es que hay que prepararnos en todo sentido. Y hablando justamente de esa preparación, ¿cómo es que observa que están las coordinaciones con los gobiernos regionales, con las mismas autoridades del gobierno nacional? ¿Y cómo cree que estas se pueden mejorar, ¿no? E incluso quizás en miras del mismo Agrofest, ¿no? Que es un tema que les puede interesar mucho en realidad a todos los productores. ¿Cómo se pueden tomar medidas preventivas para que, si es que hubiese un impacto, no sea tan severo? Mira, hablando del Agrofest, te mencionaba que habían varios paneles. Hay paneles donde va a estar, por ejemplo, la presidenta de la Comisión Agraria, va a estar la ministra de Agricultura, el ministro de la Producción y otros actores. Va a estar el presidente, por ejemplo, del Consejo Privado de Competitividad. Vamos a hablar sobre la agricultura, la competitividad, el desarrollo del sector. Hay otros paneles con congresistas, además, que están promoviendo leyes también positivas en el Congreso para el sector agrario. Y exministros. Por ejemplo, el último panel, el último día, es un panel muy importante porque van a haber 4 exministros de Economía hablando sobre el desarrollo del país y la competitividad y el efecto en los sectores productivos. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, el gobierno ha dispuesto un monto bastante considerable para prepararnos para lo que podría venir. Ha también enviado y dispuesto presupuesto para las regiones. Yo justo hoy día estaba viendo el avance presupuestal que emite el MEF respecto a la inversión en gobiernos regionales y es muy pobre. Puede ser atribuido a varios factores. Uno es que son nuevos gobiernos regionales, otro que le falta equipo, otro, y creo que es el más importante, que este es nuestro país, entonces no se le puede dejar solo a un gobierno regional. Yo creo que el esfuerzo que está haciendo el gobierno ahorita es de integrar a los gobiernos regionales. ¿Para qué? Para ayudarlos a ejecutar lo que es urgente en infraestructura. Entonces creo que esa es la mejor manera de prepararnos, tener un plan alineado entre gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos regionales y locales, ¿no? Y el sector productivo organizado, digamos, instituciones como AGAP, que pueden ayudar también a priorizar, a proponer temas, tanto regulatorios como priorización de infraestructura, alertar, etcétera, y estar vigilantes también de que se ejecute la inversión, ¿no? Porque no solamente va a afectar al agricultor o a la empresa productora, agraria, agroexportadora, agroindustrial, nos afecta a todos los peruanos. Entonces, y yo quería agregar a esto que si ya tenemos un problema como país, que existen y estamos en medio de una crisis global muy fuerte que nos afecta, y estamos metidos en una serie de crisis locales, no nos conviene hacer ningún tipo de bloqueo de carreteras, esta llamada toma de Lima, eso le afecta a todos los peruanos. Hoy día el Perú necesita trabajar, necesita construir un futuro, necesita desarrollarse y ser más competitivo. Bien, y ahora, hablando también de los roles de entidades, ¿no?, en el Estado, y quizás ya saliendo un poco del tema del niño, ¿cómo es que ustedes observan el comportamiento de SENASA, ¿no? ¿Cuál es el rol de SENASA en el sentido de aportar a fortalecer la capacidad del mismo sector agrario peruano y cómo lograr que también los mismos productos, pues, locales puedan ingresar a nuevos mercados o fortalecer su presencia en los mercados donde ya son líderes? El SENASA es una institución muy reputada a nivel internacional, nuestro SENASA, ¿no? Pero necesita presupuesto y necesita fortalecer sus capacidades. Es una institución vital para la agricultura, vital. La agricultura, como trata de alimentos, y esto tiene que ser inocuo, no afectar la salud de los ciudadanos locales y de los consumidores internacionales, entonces tiene que garantizar esa calidad fitosanitaria, la inocuidad de los alimentos. Y todas las regiones de Perú son productivas en materia agraria, entonces tiene que tener una cobertura a nivel nacional.
Hoy en día, no solamente por el crecimiento de las agroexportaciones es importante que se le dote de mayor presupuesto y mayores capacidades, sino que ante situaciones extremas como las que estamos viviendo, el pequeño agricultor es el más afectado y requiere el acompañamiento de la autoridad sanitaria. Además de ello, la falta de capacidades uno también la ve en el SENASA y la falta de presupuesto cuando vemos, por ejemplo, que los pequeños agricultores no tienen las capacidades de asegurar que se cumplan los límites máximos de residuos ya en los cultivos. Y esto finalmente le afecta al ciudadano de a pie. Ese es un tema en donde el país tiene que fortalecer al SENASA y tiene que tener un plan que tiene que implementar ya. ¿Por qué? Porque la salud de los ciudadanos es lo que está en juego. Nosotros como exportadores, por ejemplo, en la agricultura nosotros tenemos asociados para el mercado local, venden el mercado local muchísimo, pero venden la mayoría de la producción en el mercado internacional. Tú para acceder con un cultivo peruano a cualquier país del mundo, tienes que cumplir unos protocolos sanitarios y llegar a los límites máximos de residuos, ¿no? Algunos tienen 0, otros tienen un poquito más, pero tienen que cumplir esos protocolos. Eso mismo se tiene que cumplir de manera local y para eso están las autoridades. Bien, ahora cuando hablamos de reimpulsar el sector agrario, ¿no? Este es un tema un tanto, digamos, transversal en el sentido de que hemos tenido primero los efectos de los eventos del inicio de año, ¿no? El tema de toma de carreteras, ha estado también el tema de que se arrastraba desde el año pasado con la urea y ahora el Niño. Entonces, ¿cuál debería ser la estrategia, al menos considerando lineamientos muy generales, claro está, para poder responder y sacar adelante al sector, quizás no este año, pero al menos en miras hacia la siguiente campaña que venga, estar preparados y poder dar el empuje que se necesita? Mira, lo primero es reconocer a este sector económico que es la agricultura como sector estratégico y esencial para el país, para la vida del país. No solamente la agricultura que se enfoca en el mercado local, que es importantísimo para la vida de los ciudadanos, sino también la agricultura que se enfoca en el mercado internacional, porque esa agricultura moderna, internacional, de exportación, trae divisas para el país, logra crecimiento y sobre todo genera empleo en las zonas rurales. Entonces toda la cadena productiva agraria tiene que ser considerada estratégica y esencial. Y con eso recuperar el carácter promotor de la regulación agraria. Toda la cadena es importante. A veces los gobiernos se enfocan solamente en la pequeña agricultura, lo cual no es que esté mal. El problema es que si toda la cadena no es sostenible, no solamente la pequeña, la mediana, la grande, la empresarial, la agroexportadora, la agroindustrial, si toda la cadena alimentaria no es sostenible, el pequeño no va a poder salir de la pobreza, no va a poder insertarse a algún lado en donde sea formal y pueda cumplir toda la regulación, que hoy día es inalcanzable para él y no está siendo sostenible a la cadena productiva. Entonces, ese tema lo podemos empezar ya. Ya tenemos una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía, donde acuden varios ministerios, entre ellos el de Agricultura, evidentemente. Estamos tratando de mejorar la normativa agraria, pero hay mucha que tiene que salir por el Congreso. Acuérdate que en 2020 se derogó la Ley de Promoción Agraria, ¿no? Hay que recuperar una ley de promoción agraria moderna que proteja los derechos laborales, que es lo que nosotros queremos, pero que ayude a formalizar todo el país y que haga que las empresas y los inversionistas vengan nuevamente al sector agrario peruano, ¿no? Eso es fundamental, eso podemos hacerlo ahorita. El otro tema que necesitamos hoy en día en la agricultura es un plan de crisis. Nos olvidamos mucho porque estamos en temas locales como el fenómeno del Niño, digamos, ¿no? que tiene que ver con el mundo también. Pero estamos en medio de una crisis alimentaria global, en donde la FAO y el Banco Mundial están recomendando que los gobiernos apoyen a su industria alimentaria y a las empresas del sector agrario. Eso no lo estamos haciendo completamente, ¿no? Yo sé que este gobierno tiene mucha voluntad, pero hay que integrarnos con el sector privado, como haga, por ejemplo, con los gremios, para sacar unos planes. Nosotros estamos haciendo varias propuestas al gobierno. Al día de ayer hemos estado con la presidenta de la Comisión Agraria, por ejemplo, hablando de este tema. ¿Para qué?
para que podamos seguir creciendo y desarrollando y sobre todo en este momento poder enfrentar esta crisis que tenemos entre manos, que son varias crisis juntas. Justamente por este lado quería ir. Más allá de las iniciativas, ¿no?, de parte del sector privado y también incluso de la coordinación que pueda haber con el Ejecutivo, usted mencionó un factor clave, que es el del Congreso, el Legislativo. ¿Cómo fue la respuesta que ustedes notaron de parte de la presidenta de la Comisión Agraria? Fue muy buena. Hay cosas que no necesariamente las tenía tan cercanas como información, pero fue buena, muy asequible, se comprometió en trabajar en conjunto y apoyar las leyes que requiere el sector para este plan de crisis, por ejemplo, o para devolver ese carácter promotor a la agricultura formal, ¿no? Pero acuérdate que viene una nueva legislatura, con nuevas presidencias, ¿no? Y todo esto se está moviendo, hay una nueva mesa directiva también. Entonces, los ciudadanos, no solamente los productores agrarios o los empresarios que representamos nosotros, ¿no?, sino los ciudadanos en general, necesita un Congreso que ayude a que el país recupere el desarrollo, la ruta al desarrollo. Y eso se va a lograr sin medidas populistas, con medidas que apoyen un mejor clima para desarrollar las actividades productivas, por ejemplo, o atraer inversión. Y justamente pensando en evitar justamente respuestas populistas desde el Congreso, que muchas veces se suelen ver en el Pleno y no tanto a veces en algunas comisiones que actúan de una forma de vida. ¿Han pensado ustedes en de pronto llegar, ¿no?, a través de expresiones de opiniones u otras medidas, a las mismas bancadas en sí, y además, claro, el trabajo que se haga con las mismas comisiones o una ruta alterna quizás? Mira, nosotros nos piden opinión en el Congreso de diversos proyectos de ley, y si no nos piden opinión, igual opinamos cuando puede afectar el sector agrario o favorecer al sector agrario. Y hay varias cartas que vamos a enviar en los siguientes días respecto a proyectos que son claves. Hay una comisión que sí me preocupa, es la Comisión de Trabajo, ¿ya?, en donde están saliendo una serie de normas que no están apoyando la generación de puestos de trabajo, ni le dan sostenibilidad a los que generan puestos de trabajo. ¿Ya? Ahí hay que tener mucho cuidado. No se escucha al sector empresarial muchas veces en algunas comisiones. No hablo de todos los congresistas, ojo, hay congresistas que tienen los conceptos muy claros y saben qué normas se tienen que apoyar, pero no necesariamente se logra ese consenso en las comisiones. Y se van al Pleno algunas normas que son totalmente negativas para atraer inversión, para hacer sostenible a los que generan empleo, ¿ya? Y finalmente, cuando se saca una norma populista aparentemente que es buena para los trabajadores a veces, pero el resultado lo ves en las estadísticas. Hoy en día, por ejemplo, en el sector agrario, se han perdido 400.000 empleos en la población económicamente ocupada agraria el último año. Y el otro tema que hablamos nosotros con la presidenta de la Comisión Agraria fue lo siguiente: hay normas que ve la Comisión Agraria, que son propias, digamos, de la Comisión Agraria, pero al sector agrario le afecta todo. Le afectan las normas laborales, le afectan las normas tributarias, le afectan las normas ambientales, no solamente las propiamente agrarias, en donde la Comisión Agraria tiene que emitir una opinión y tiene que estar vigilante para que las normas que no son directamente del sector agrario, pero sí las afectan, puedan influir para que el efecto sea positivo y no negativo. ¿Por qué? Nuevamente, este es el sector más importante que tenemos, ¿ya? ¿Por qué? Por el carácter social. El sector económico más importante. Tenemos la PEA más grande, la población económicamente activa más grande, y en la medida que el sector agrario le vaya bien, millones de familias peruanas le va a ir bien. Por eso es importante focalizarse en el sector, mejorar la regulación y promover la inversión en el sector. Y para finalizar, y quizás también volviendo al punto de inicio de esta última etapa de nuestra entrevista, ¿no?, donde conversamos sobre algunas medidas que son necesarias, que mejor dicho, que deben pasar por el legislativo, ¿no? Y hablábamos de la sostenibilidad, ¿no? Cómo lograr que toda la cadena sea sostenible, ¿no? Y cómo
¿Cómo lograr esto también desde, digamos, el principal actor, ¿no? Desde el productor sea desde el pequeño productor o desde la empresa agroexportadora? ¿Cuáles son las iniciativas que usted comienza a notar que de pronto comienzan a hacer tendencia, ¿no? A través de los actores del sector agrícola y que de pronto comienzan a ser vistos como una manera muy positiva, ¿no? De ser tomada como ejemplo, valga la redundancia, y de cierta forma pues lograr de esa forma alcanzar una cadena que sea sostenible y que a la vez sea el futuro del agro? A ver, la sostenibilidad tiene tres elementos principales. Uno es el tema social, otro es el tema ambiental y el otro, que es el más importante de todos, porque si no, no lograrías los dos primeros, es el tema económico. Cualquier actividad productiva tiene que incorporar en su desarrollo esos tres elementos. Pero para ser sostenible completo en la parte social y en la parte ambiental, tienes que ser sostenible en la parte económica. Muchas veces nos olvidamos de eso. En el caso del sector agroexportador o el sector agrario moderno, también hay en el mercado local, involucramos los tres elementos, ¿ya? Si tú no tienes rentabilidades adecuadas, no puedes, ser sostenible completamente, ¿ya? En las actividades nuestras, de la actividad de agricultura moderna, se está trabajando muchísimo, por ejemplo, en el tema del agua, muchísimo, porque dependemos de ese elemento. ¿Ya? El Perú es uno de los 10 países en el mundo que más agua dulce tiene, pero está mal distribuida. Hay zonas donde no tiene mucho y hay que traerla, ¿no? Pero así haya mucho, uno de los elementos clave de sostenibilidad en nuestro sector es el cuidado del agua, por ejemplo, uno. Otro es que muchos están migrando y se está trabajando en el tema de energías renovables, cambiando la matriz energética a energías renovables y con temas de huella hídrica, huella de carbono, o compensando, digamos, el tema de la emisión de carbono, ¿no? Otro tema que también estamos trabajando es en la radiación del beneficio de tener una empresa agraria formal en la zona de influencia. Nosotros damos empleo, que es lo principal, digamos. Al tener empleo, tiene un ingreso que podría ser más o menos, digamos, en función de la productividad y a la mejora de que si le va mejor o peor a una empresa también, o una actividad agraria. Pero además de ello, toda la labor social que hacemos nosotros. Cuando hay un fenómeno climatológico como el Niño Costero del 2017 o lo que hubo a inicios de año, por ejemplo, ¿quiénes son los primeros que atienden a las poblaciones aledañas en la zona de influencia nuestra? Las empresas, los agroexportadores, los agroindustriales, en el caso de los mineros, los mineros. Imagínate si no hubiera minería en la zona rural o si no hubiera agricultura formal en la zona rural. Esas personas que eran pobres, muchísimos, no tenían empleo y había muchísima más anemia y desnutrición de lo que hay hoy día, que dicho sea de paso subió muchísimo, ¿no? No tendrían alternativas. Hoy en día tienen alternativas, ¿no? Entonces, nosotros como AGAP estamos trabajando, es más, creo que somos uno de los únicos o pocos gremios privados que tiene un área de sostenibilidad. Tenemos una agenda de sostenibilidad de apoyo a las empresas del sector. Es más, en el caso del Agrofest, desde el año pasado tenemos un reconocimiento a los proyectos de sostenibilidad de las empresas del sector. ¿Ya? Entregamos los primeros reconocimientos del año pasado. Hoy día tenemos también un jurado de lujo con especialistas en la materia. Vamos a dar unos reconocimientos a algunas empresas que han presentado una serie de proyectos, así que también es otro elemento importante del Agrofest. Pero es la tendencia mundial y es nuestra obligación, porque en la medida que las operaciones productivas sean más amigables con el medio ambiente, tengan mayor impacto social, ¿no? Y tengan mejores rentabilidades, al país le va a ir mejor, a las empresas le va a ir mejor, pero también a los ciudadanos. ¿Te das cuenta? Ese es el concepto que manejamos nosotros. Bien, y ya para finalizar, y aprovechando también que usted nos comentó un factor muy importante que es el agua, ¿no? Para el sector y en realidad para el país, de una u otra forma está vinculada a, por ejemplo, grandes proyectos de irrigación, ¿no? Que de una u otra forma también se han, pues, paralizado o han aletargado, pues, su inicio.
ejemplos buenos de eso son Chavimochic y Majes. ¿Cómo cree usted que puede, ahora que han iniciado nuevas gestiones de gobiernos nacionales, por ejemplo, iniciarse quizás una forma más rápida de poder destrabar ambos proyectos? Quizás podemos hablar primero de Chavimochic. Majes es una historia un tanto distinta, claro está. Pero para que las peruanos puedan tener claro de si es realmente posible que haya, digamos, un polo grande de producción para el agro, por ejemplo, en el norte. ¿Existen esas posibilidades? Si es que se dicen las gestiones adecuadas, con un liderazgo adecuado, ¿cuál sería el camino a seguir para usted? A ver, mira, estos grandes proyectos de irrigación es parte de uno de los factores que ha permitido esta industria moderna agraria que hoy día es admirada en el mundo, ¿ya? Y que ocupa los primeros puestos del mundo entre los países agroexportadores. El Perú, por ejemplo, estamos en el puesto 11º en el mundo, ¿ya? Porque el agua es vital para la operación agraria. Además, para la expansión de la frontera agrícola. Acuérdate que la mayoría es pequeña agricultura, que lo que se busca es incorporarla a esa agricultura moderna, y la manera de poner agricultura extensiva es a través de los proyectos de irrigación, no solamente para nueva agricultura, sino para darle sostenibilidad. Dos elementos que a veces nos olvidamos. Chavimochic 3, por ejemplo, va a ayudar a darle más agua a la pequeña agricultura de la zona de La Libertad, de la región La Libertad, pero sobre todo va a darle sostenibilidad al agua de las ciudades, de Trujillo. Mira todo lo importante de ese proyecto. Ahora, tú me preguntas cómo lograr que esto camine bien y funcione bien y se desarrolle rápido. Primero necesitamos estabilidad política. 6 años con 6 presidentes. Es increíble. Aún así el Perú está saliendo adelante. Mira lo que es el Perú si lo comparamos con otros países del mundo. Es un país muy rico, es un país que está en una situación geoestratégica privilegiada. Tenemos los mejores climas del mundo para hacer agricultura, toda la minería que el mundo necesita, pesca, el Mar de Grau es maravilloso. Tenemos, sobre todo en nuestra gente, capacidades únicas en nuestra gente. Y jóvenes sobre todo. Tenemos todo para ser entre los primeros del mundo, tenemos que aprovecharlo. Primero, darle estabilidad, ¿ya? Política. Segundo, tener un objetivo de país. ¿Cuál es el objetivo de país hoy día? Pregunto y nadie sabe responder. Nuestro objetivo de país tiene que ser país desarrollado y estar entre los 10 primeros países más competitivos del mundo. Así ha salido Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, los países nórdicos. Y nosotros, ¿cuándo vamos a tomarnos en serio que esa es la ruta para generar bienestar? ¿Qué cosa debemos hacer? Mira, y siempre lo explico, hay un indicador global de competitividad, que es por excelencia es el World Economic Forum, que sale cada año. Ahora por la pandemia un poco el último se paró, el último es del 2019. Perú está en la posición 65 de 140 países. Si lo convierto a nota de 0 a 20 estamos jalados, con 10 y pico. No puede ser. A mí no me gusta estar jalado ni a ti ni a ninguno de los ciudadanos peruanos, cuando sí podemos estar entre los primeros. Entonces, comprometámonos como país en un objetivo claro de desarrollo y de competitividad, porque eso va a generar bienestar. Con toda la riqueza que tenemos y el potencial que tenemos, podemos salir adelante rápido. Dejemos las ideologías, dejemos los oportunismos, dejemos el populismo, pensemos en el país y en los ciudadanos. Desde AGAP, que es el gremio del sector agrario representativo a nivel nacional e internacional del Perú, estamos comprometidos con ellos y vamos a hablar con este gobierno, con los congresistas, con los partidos políticos, con las instituciones de la sociedad civil para poder lograr este objetivo de país que tanto necesitamos, ¿no? Bien, le agradecemos por haber estado con nosotros en estos minutos y en este programa. Gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes. Esto ha sido todo por ahora. Síganos por favor en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok y será hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego.